seguir. Os voy a compartir un índice para que podáis ver cuál va a ser la estructura de la formación, y lo que os propongo es que si no es porque nos dificulte la comprensión de lo que es la formación, las consultas, las dudas, profundizar en algún punto lo dejemos para el final. Así garantizamos que cumplamos con el programa, ¿vale? Con el índice que tenemos planteado, y si tenéis alguna duda, pues la podemos revisar al final, tanto si son dudas vuestras propias como si son dudas de contenido, de que no hayáis entendido algo o que queráis profundizar en algo, ¿vale? Si hay alguna duda vuestra propia que no queráis compartir, que prefiráis hacerlo de una manera más íntima, por supuesto, o a través de Ticentre o a través del correo electrónico que os compartiré al final, podéis hacernos la consulta, ¿vale? Si no queréis compartirlo aquí. Entonces, bueno, sin más, voy a compartiros, vamos a ir hacia adelante. Uy, y ahora, ¿por qué no puedo? Perdón. Vale. Vais viendo, ¿no? Cómo se avanza. Vale. No sé si os veis vosotros aquí veis ¿veis la pantalla completa de la presentación? ¿La veis completa? Sí. Vale, perfecto. Vale, pues estos son los puntos que vamos a ver un poquito, ¿vale? Primero vamos a contextualizar la igualdad de género por varios motivos. Porque vamos a entender mucho mejor la normativa, porque vamos a entender algunas consecuencias al final de todo que tienen relación con esa contextualización, y luego porque a la hora de si tengo yo la idea, la intención de abordar la igualdad de género en mi organización, aunque no tenga exigencia normativa, también voy a entender muchísimo mejor cómo puedo llevar a cabo pues, determinadas acciones, ¿vale? Entonces, eso por una parte, vamos a empezar con esa contextualización. Luego vamos a ver cómo podemos alcanzar la igualdad de género, ¿vale? Desde una normativa en sí, ¿vale? De cómo alcanzarla desde la normativa obligatoria en torno a la igualdad de género, veremos que no solamente los planes de igualdad son una normativa obligatoria, porque, bueno, muchos de los que estáis aquí no sé si llegaréis a los 50 empleados, pero no llegar a 50 empleados no nos garantiza no tener ninguna exigencia normativa. El registro retributivo y el protocolo de acoso son exigencias para todas las empresas independientemente del número de empleados, ¿vale? Entonces, eso lo veremos también. Y luego veremos cómo podemos elaborar e implementar un plan de igualdad, aunque no tengamos esa exigencia normativa, y los beneficios que tienen, ¿vale? Y luego sí que hablaremos un poquito de las peculiaridades según tipología de empresa, para que vosotros pues, podáis identificar pues, en qué escenarios podéis encontrar según vuestra tipología de empresa. ¿Vale? Entonces, para empezar con la contextualización de la igualdad de género, perdonad, me voy a poner el reloj así para ir viendo que no me pase de tiempo. Para contextualizar la igualdad de género, lo primero que tenemos que, bueno, nos encanta empezar con frases inspiradoras, ¿vale? Esta es una frase de Kofi Annan, que es un exsecretario de la ONU, y fue el que en un momento dado dijo que las grandes empresas pues, tenían que incorporarse a alcanzar los equilibrios sociales, económicos y medioambientales. Entonces, hubo un momento dado en el que reflexionó que la igualdad entre los hombres y las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos, ¿vale? Entonces, entender la igualdad de género como una oportunidad para un equilibrio global debe ser un punto de partida. No solamente porque tenga unas exigencias normativas, porque me obligue la norma, porque me obligue mi reputación, porque realmente tenemos que entender que es un punto más, de hecho es un objetivo de desarrollo sostenible. No sé si os habéis fijado al principio que estaba el cuadradito del objetivo de desarrollo sostenible 5, que es relativo a la igualdad de género, porque Naciones Unidas identifica en un momento dado la importancia de abordar la igualdad de género como una contribución para equilibrar los ámbitos de la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, ese debe ser nuestro punto de partida al margen de que me aplique, no me aplique la norma o todo lo demás. Entonces, el concepto en sí de igualdad de género, porque esto también es muy importante entenderlo, tenemos que saber que no es una idea, por tanto no puede ser una ideología política,
cada partido político puede abordar de una manera que él sienta que es la mejor manera de vehicular la igualdad de género. Pero no es una idea la igualdad de género. La igualdad de género es un principio fundamental. Además, uno de los principios de los derechos humanos, ¿vale? Por lo tanto, es un derecho, no una obligación. Aunque a veces tengamos que recurrir a obligaciones, a la normativa, para ejercer el derecho. La igualdad de género no es exactitud, es equidad. ¿Qué significa equidad? Equidad significa darle a cada uno lo que necesita siendo lo que es. O sea, hay diferencias entre los hombres, las mujeres y el resto de los géneros, pero cada uno tiene unas necesidades, cada uno tiene unas peculiaridades y existen diferencias, pero eso no quiere decir que esas diferencias tengan que generar un desequilibrio, una desigualdad en el sentido de desequilibrio, ¿vale? ¿Qué pasa a veces? A veces tiramos de exactitud para romper con estereotipos. Por ejemplo, sabemos que hay ocasiones en las que podemos encontrarnos con la propuesta de medidas de intentar exactamente equilibrar una plantilla y eso podríamos decir, oye, eso no es equidad, eso es exactitud. Hay dos maneras de equilibrar las plantillas. Una es la discriminación positiva, es a igualdad de condiciones seleccionar en un proceso de oferta y de incorporación de personal a una entidad, a igualdad de condiciones seleccionar al género infrarrepresentado, o, por ejemplo, pues como algunas entidades que sacan vacantes únicamente para el género infrarrepresentado. Eso es verdad, es exactitud, no es equidad. Lo que pasa que a veces, igual que se tira de obligación para poder alcanzar unos derechos, se tira de exactitud para romper con estereotipos. Porque muchísimas veces no conseguimos tener suficiente oferta de mis vacantes, oferta de personal para poder seleccionar. Y entonces no puedo seleccionar al género infrarrepresentado porque es que no llego ni a tener a lo mejor personas de distintos géneros que lleguen a igualdad de condiciones y sobre todo en puestos muy estereotipados como de conducción de grandes vehículos o de puestos que requieren de fuerza física o muy técnicos en mecánica o este tipo de puestos que suele ser muy difícil incorporar a la mujer o conseguir mujeres que candidaten, ¿vale? Y luego, por otra parte, por encima de todo es convivencia, no es hostilidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que intentar entender que no todos tenemos la misma educación, que no todos pertenecemos a la misma generación, que no todos pertenecemos a las mismas culturas y que todo eso hace que tengamos un enfoque de la igualdad de género muy diferente. Entonces, si yo critico, juzgo cómo esa persona tiene un enfoque X ante la igualdad de género y lo veo absolutamente inadecuado o, bueno, vamos a hablar absolutamente inadecuado, a lo mejor tengo que intentar entender, pues, a la generación a la que pertenece, la educación que ha tenido, la religión a la que pertenece, la cultura a la que pertenece, para intentar acercarme un poquito más, ¿vale? Esto es una base. ¿Qué requiere la igualdad de género? Requiere responsabilidad. La responsabilidad de identificar en un momento dado pues aquellos casos en los que pues, sucedan discriminaciones, sucedan sesgos, situaciones un poquito más delicadas de acoso, etc. Requiere empatía, pues por ejemplo, como lo que os estaba diciendo, ¿no? De si en un momento dado pues alguien pues, ve la igualdad de género a lo mejor de una manera menos abierta que la nuestra, a lo mejor tendría que tener un poquito de empatía para poder entender cuál es su historia, ¿no? Luego requiere de conocimiento, ¿no? Conocimiento, pues aquellas personas, esto nos ha pasado muchas veces, damos formación y muchísimas personas que veían la igualdad de género de una manera en un extremo u otro, de repente pues lo ven de una manera un poquito más equilibrada, porque el conocimiento nos permite también incorporar otros enfoques. Y luego apertura, abrirnos. Si en un momento dado pues todavía no estamos preparados para entender la igualdad de género o determinadas acciones, ¿no? que hacen progresar en materia de igualdad, hacer un ejercicio de apertura, porque igual que hace muchísimos años, me lo invento, en un caso a lo mejor un poquito suave, ¿no? Pero hace 30 años, 40 años,
que la mujer, 50 años, que la mujer llevara pantalones, bueno, o muchos más, pongamos 80 años, que la mujer llevara pantalones, a lo mejor pues era algo que no nos entraba en la cabeza o no les entraba en la cabeza. Entonces, y mirarnos ahora. Entonces, esa apertura de entender que hay determinadas cosas que no hacen daño a nadie y que a lo mejor hay que ir incorporando porque pueden formar parte de una normalidad, pues va bien para intentar progresar en materia de igualdad. Y por último, ya, ¿qué persigue la igualdad de género? Mismas oportunidades, mismos derechos, mismas obligaciones para ejercer esos derechos, mismo trato y romper con estereotipos. Todo esto, al final, en definitiva, lo que pretende es un equilibrio, ¿vale? Entonces, bajo estas premisas, ya que hemos entendido lo que es el concepto de la igualdad de género, podemos hablar un poquito de la historia para entender cómo hemos llegado a estas normativas, ¿vale? Hay varios ámbitos en los que se mueve la igualdad de género, ¿vale? Ámbito internacional, ámbito comunitario, ámbito nacional y ámbito local, ¿vale? Ya os adelanto, aunque ahora lo veremos, que en ámbito internacional no hay una normativa, o bueno, hay pocas normativas internacionales, más bien son propuestas, pues por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una propuesta internacional, ¿vale? En ámbito comunitario sí que a nivel Comunidad Europea tenemos determinadas directivas que nos obligan a hacer una transposición que deriva en nuestras leyes de igualdad, por lo tanto no son determinados partidos políticos los que crean esas políticas, sino que es una transposición de políticas y directivas europeas, digo de directivas europeas, no políticas, de directivas europeas. Luego en el ámbito nacional ya tenemos nuestra propia transposición y en el ámbito local está lo que es la aplicación, ¿vale? Incluso hay determinadas normativas que sí que son de ámbito local, ¿vale? Normativas o instituciones. Aquí, por ejemplo, en Baleares tenemos el Casal de la Dona, ¿vale? Y Baleares es verdad que históricamente la igualdad de género la ha trabajado, ¿vale? Entonces, bueno, esos son los ámbitos en los que podemos movernos a nivel normativo, a nivel recursos, ¿vale? De igualdad de género. ¿Vale? Vamos a ver ahora un poquito de historia por encima. En azul marino veréis que son acciones que han sucedido a lo largo de la historia relacionadas con la igualdad de género, que son de ámbito internacional. Las azul clarito son de ámbito comunitario, y comunitario en este caso Comunidad Europea. Y en azul, digo, y en rosa, fucsia, rojo, no sé cómo lo veréis vosotros a través de la pantalla, ya son situaciones que ya son más nacionales, ¿vale? Pues desde la Constitución española, que en un momento dado, cuando se crea la Constitución española, ya se habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. Y luego normativas que van saliendo en torno a la igualdad de género, ¿vale? En 2004, en 2007, y luego en 2019 esta transposición, que actualmente es la norma que nos obliga a las empresas de más de 50 empleados a tener un plan de igualdad. Después de 2019 pues, han seguido otras normativas, ¿vale? Pero para que tengáis una idea de que se trabaja a nivel internacional, a nivel comunitario y luego a nivel nacional. ¿Cuándo empieza un poquito, pues como entendemos a día de hoy, la igualdad de género? Empieza, yo diría, en 2019. ¿Y por qué en 2019? Pues porque se crea lo que se llama la Sociedad de Naciones Unidas, que no es la Organización de Naciones Unidas, sino que es una sociedad que tras la Primera Guerra Mundial detecta que determinados desequilibrios afectan a conflictos internacionales. Evidentemente no salió bien, ellos intentaban evitar que hubiera una Segunda Guerra Mundial, pero sí que es tras la Segunda Guerra Mundial, perdón, que hay doble, sí que es tras la Segunda Guerra Mundial cuando se crea lo que hoy conocemos como la la Organización de Naciones Unidas. Cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, se crea lo que se llama la Carta de Naciones Unidas, una carta que ya recoge artículos que tiene en cuenta lo que es la igualdad de género. A partir de ese momento, a partir de la creación de Naciones Unidas, pues van sucediendo momentos en los que surgen propuestas para avanzar en materia de sostenibilidad de todos los ámbitos, ¿vale? Social, económico y medioambiental, pero nosotros vamos a centrarnos en la social, ¿vale? ¿Qué pasa en 1948? Pues que se crea la Declaración de los Derechos Humanos, donde se recoge, entre otros muchos, la necesidad de avanzar en igualdad,
¿vale? En igualdad, bueno, de muchos tipos, pero en negrita veréis la igualdad de sexo. En aquel momento pues sí que diferenciaban entre hombre y mujer. Todavía no se había identificado pues, la cantidad de géneros que podíamos encontrarnos, ¿vale? Otra propuesta de Naciones Unidas, otra aparición gracias a Naciones Unidas, es cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo en 1958, donde sí que hay un importante avance por identificar determinados desequilibrios y desigualdades en materia laboral. Entonces se empieza a hablar de la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, ¿vale? Esto en 1958. Mucha gente dice, jolín, si en 1958 ya se crea la Organización Internacional del Trabajo y ya se reflexiona todo eso, ¿cómo puede ser que hayamos tardado tanto en ir rompiendo el techo de cristal y todavía quede, ¿no? por romper en algunas situaciones, aunque se ha avanzado muchísimo? Bueno, pues porque imaginaros que de repente esto surge, se pone sobre la mesa, pero pocos empresarios en aquel momento estaban preparados para entender esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, desde el momento en que se pone encima de la mesa es cuando se empieza a trabajar. No podemos pretender un cambio inmediato. Ahí esa apertura, esa empatía, esa reflexión, ¿no? Que estábamos hablando al principio, para entender ese concepto, ¿no? Importante también cuando tenemos que implementarlo en nuestras organizaciones. En el 2000 vuelve a ser un momento importante porque Naciones Unidas pues, hace una propuesta por equilibrar los desequilibrios de la sostenibilidad con los objetivos de desarrollo del milenio. Como veis, pues hay un par que son específicos de la igualdad de género, ¿vale? El 3, de igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Luego está la mejora en la salud en la maternidad. Entonces es un momento importante en el que a nivel internacional, sobre todo, se detectan desequilibrios y puntos que se deben abordar. Y después, un momento muy importante es 2015 con lo que hoy conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales está el ODS 5 de igualdad de género, ¿vale? De aquí, de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, como hemos comentado, pues de estas reflexiones internacionales, cada comunidad pues recoge ese mensaje y crea, por ejemplo, en la Comunidad Europea se ha creado pues, una serie de directivas y a nivel nacional tenemos que hacer esa transposición de esas directivas. ¿Cómo es la aplicación de toda esa normativa? Pues ahora sí que vamos a empezar con el bloque B de cómo alcanzar la igualdad de género desde esas normativas o desde un enfoque que, aunque no me aplique la normativa, pues esa propuesta de hacer planes de igualdad, de realizar diagnósticos, de proponer medidas, pues también lo puedo implementar. Hasta aquí todo bien. No sé si estoy corriendo demasiado, pero es que quiero dejar ese espacio al final. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, va bien. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar con el bloque B de cómo alcanzar la igualdad de género, ¿vale? Empezamos con otra frase inspiradora, con otro exsecretario de la ONU, y es que la igualdad de género es un progreso para todos. Ya hemos visto pues, todos los beneficios, ¿no? que nos da la igualdad de género, bueno, desde a nivel conceptual, ¿no? En esa contextualización que hemos hecho, y es muy importante entender que es un beneficio y un progreso para todos, no solamente para un género, ¿vale? Es para todos. Hace relativamente poco, anteayer, como aquel que dice, el hombre no podía conciliar familiarmente cuando nacía su hijo más de 15 días y no nos lo planteábamos. Y de esto hace 10 años. Entonces, es un progreso para todos. Desde el momento en que igualamos oportunidades conscientes de nuestras diferencias, porque evidentemente pues, un hombre pues, no podrá coger una baja por riesgo de embarazo, porque fisiológicamente pues, es diferente, y eso no quiere decir que no podamos tener una igualdad de oportunidades por otros motivos, ¿vale? Las diferencias no tienen que generar desigualdad de oportunidades. Vamos a ver qué normativa hay obligatoria en torno a la igualdad de género, no en torno a los planes de igualdad, en torno a la igualdad de género. Veremos que por una parte están todas las empresas, independientemente de su tamaño, y luego las empresas de más de 50 personas trabajadoras.
Todas las empresas, independientemente de su tamaño, están obligadas a realizar un registro retributivo y a tener un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Un poquito de sentido común. Registro retributivo pretende hacer una comparativa desde una perspectiva de género. Por lo tanto, si solamente tengo hombres o solamente tengo una persona contratada o solamente tengo mujeres, va a ser difícil que realice esa comparativa. Entonces, no me aplicaría, evidentemente. Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Si somos dos personas, pues ya puede haber, ya se debe desactivar el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Pero dependiendo de las circunstancias de la entidad, yo puedo tener una SL y ser yo sola, por ejemplo, o puedo estar preparada por cuando vaya a contratar, o puedo tener un protocolo de acoso a nivel pues proveedores, mi relación con los proveedores, con los colaboradores, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que el registro retributivo y el protocolo lo debo tener desde el momento en que ya tengo contrataciones de personal y puedo tener esa comparativa desde una perspectiva de género y puedo tener casos de acoso sexual. Es muy importante porque nos estamos encontrando con inspecciones de trabajo a todo tipo de entidades de menos de 50 empleados que les están exigiendo un reporte del registro retributivo y estamos agotados de apagar fuegos porque no lo han hecho. No lo han hecho porque se desconoce bastante todavía, ¿vale? Ahora entraremos un poquito en el registro retributivo porque funciona un poquito diferente. Y luego están los planes de igualdad que son para empresas de más de 50 personas trabajadoras de manera obligatoria, pero eso no quiere decir que yo no pueda hacer un plan de igualdad con todos los beneficios que ello supone, ¿vale? Que los veremos un poquito más adelante. No solamente beneficios tangibles a nivel de personal y a nivel reputación y a nivel de lo que supone fomentar un equilibrio social dentro de mi organización, sino también beneficios pues, a la hora de acceder a subvenciones, si estoy concursando en alguna concesión o este tipo de beneficios, ¿vale? El registro retributivo, que es el primero que hemos visto que tiene una obligación ante todas las entidades, independientemente de su tamaño, todas aquellas que estén recogidas en el Estatuto de los Trabajadores y todas aquellas a las que les aplique el Real Decreto 902-2020, ¿vale? ¿Qué dice el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores español? Pues hace referencia a la igualdad de remuneración para ambos sexos y dice que el empresario está obligado a llevar un registro con valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. ¿Vale? Un poquito más adelante vamos a ver cómo se realiza eso. Entonces, las personas trabajadoras tienen derecho a acceder a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa al registro salarial de su empresa. Esto nos puede desatar todas las alarmas porque hay un miedo a que a lo mejor podamos, no porque escondamos nada, sino porque a lo mejor pues, podamos despertar sensibilidades y despertar malas interpretaciones de nuestras remuneraciones. Varias cositas. ¿Cómo se hace un registro retributivo? ¿Cómo? Lo primero que tengo que hacer es una valoración de puestos de trabajo. La valoración de puestos de trabajo, tengo varias maneras de hacerlo, pero el Ministerio pone una herramienta a disposición de todo el mundo. Y todo el mundo puede gustar más o gustar menos la herramienta del Ministerio. Los sindicatos es la que muchísimas veces exigen. Hay organizaciones que utilizan otras valoraciones porque consideran que es incompleta. Hay de todas las opiniones. Pero la cuestión es que es una herramienta que está puesta a disposición de todo el mundo y se puede utilizar para crear esa valoración de puestos de trabajo. ¿Por qué es importante crear la valoración de puestos de trabajo? Porque la ley, el Real Decreto, te exige que tú tengas una valoración de puestos para poder entender tus resultados del registro retributivo, ¿vale? Esa valoración de puestos es objetiva, no es subjetiva. Vamos a verlo, ¿vale?
Una cosa es la valoración de puestos de trabajo y otra cosa es el sistema de gestión del desempeño. Lo que necesitamos es una valoración del puesto de trabajo, que objetivamente lo que hace es identificar un trabajo de igual valor, independientemente de quién lo desempeñe. ¿Vale? Entonces, desde una perspectiva general, pues establece un sistema de valoración según distintos criterios, que son factores. ¿Qué factores necesito yo para entender qué necesita el puesto para desempeñarse? Pues ahora veremos que hay, bueno, veremos ahora qué tipos de factores hay. Valorar los puestos de trabajo existentes en la organización, comparar el valor que aporta cada uno de los puestos en la organización, porque habrá puestos que a lo mejor por la puntuación en la valoración pues aporten más y otros que aporten menos. Y luego determinar un sistema de retribución acorde al valor de cada uno de los puestos, que esto en general es lo que nos viene dado en los convenios o lo que nos viene dado según las negociaciones, ¿vale? Pero desde una perspectiva de género, lo que debemos procurar es la ausencia de prejuicios sexistas en la definición y la baremación de los factores. Existen factores feminizados y masculinizados, que ahora veremos, ¿vale? Factores que requiere el puesto. Se deben analizar pues, cuántos puntos obtiene cada uno de los puestos, ¿vale? Y luego realizar una comparativa de salarios atendiendo al sexo de cada persona. Vamos a ver, estos son resultados, estos son dos tablas de lo que es la herramienta del ministerio, ¿vale? Como veis hay 4 categorías de factores. Hay algunos factores que son de conocimientos, como son conocimiento y aptitudes, como son formación académica que forman parte de conocimientos y aptitudes. Conocimiento y aptitudes es la categoría, formación académica es el factor. De responsabilidad, pues sería supervisión, sería un factor de responsabilidad. Esfuerzo, pues un factor de esfuerzo de la categoría esfuerzo sería la postura, la fuerza física. Condiciones de trabajo, pues el exterior, el ruido, eso sería, pues formaría parte de las condiciones de trabajo. Y si os fijáis, hay una columna en la que el ministerio identifica que algunos factores son feminizados y otros son masculinizados. Por ejemplo, la comunicación y la creatividad suelen ser factores feminizados, los conocimientos informáticos masculinizados. Intentar quitar ese estereotipo, intentar incorporar personal a esos puestos hará que en un momento dado pues ya no veamos esos factores masculinizados o feminizados y los veamos neutros, ¿vale? Una vez tenemos nuestra valoración de puestos de trabajo, ¿vale? Que es muy por encima porque no me da tiempo a explicarlo todo y entonces pues no puedo profundizar en el sistema de valoración de puestos de trabajo, pero está colgado en el Ministerio de Igualdad y hay una guía para entenderlo, ¿vale? Entonces no voy a profundizar en esto, sino daros una pincelada de lo que significa la valoración de puestos, que lo que hace es identificar el valor objetivo del puesto de trabajo y que lo hace a través de unas puntuaciones que le da a cada puesto, identificando los factores que requiere el puesto, ¿vale? Esas puntuaciones nos dan un ranking de esos puestos, ¿vale? Que normalmente coincide con los valores que tienen los puestos en los convenios, ¿vale? Normalmente coinciden. Entonces, una vez que yo ya tengo eso, ya puedo saber que cuando vaya a hacer mi análisis estadístico, voy a hacer agrupaciones por niveles, ahora os explicaré punto por punto, pero os lo adelanto, agrupaciones por niveles que hemos visto al principio que era por clasificación profesional, por categoría profesional, por puesto de trabajo o por otros que nos den ese trabajo, o sea, esos niveles, ese objetivamente trabajo a igual valor, ¿vale? Que nos lo podría dar la valoración de puestos. El análisis estadístico. ¿Qué tengo que hacer con el análisis estadístico antes de hacer estas agrupaciones por niveles que son donde yo identificaré si hay brecha salarial? ¿Qué tengo que hacer para tener una información preparada para hacer esas agrupaciones? Yo tengo que coger todos los salarios de mi organización, sin importarme el nombre, todos los salarios, homogeneizarlos, ¿vale? Homogeneizar los datos, ¿vale? No puedo comparar o no puedo hacer una media de alguien que ha estado 3 meses y compararlo con alguien que ha estado 6 meses. Hay que ponderar los datos, ¿vale?
y crear medias. O alguien, por ejemplo, perdonad, o alguien que está a media jornada y alguien que está a jornada completa. Tengo que ponderar los datos de manera que me queden homogeneizados. Y lo que tenemos que hacer son medias y medianas de esos datos, ¿vale? De cada uno de los trabajadores. ¿De qué voy a hacer las medias y las medianas de esos trabajadores? ¿Qué datos voy a ponderar, voy a homogeneizar? Pues voy a agrupar todos los datos salariales de los fijos, todos los datos salariales variables, todos los datos salariales extrasalariales y todos los datos salariales en especie. Los voy a agrupar, a homogeneizar y entonces haré medias y medianas. Cuando yo tengo eso, lo que tengo que hacer es un filtro y separar los resultados de los hombres y los resultados de las mujeres. Y a la vez, de los hombres tengo que agrupar por niveles, por clasificación profesional, por grupo profesional, por la puntuación que me haya ofrecido la valoración de puestos de trabajo del ministerio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando hay hombres y mujeres en ese puesto? Pues que puedo compararlo. ¿Pero qué pasa si no hay hombres y mujeres en ese puesto? Pues que no voy a poder hacer una comparativa desde una perspectiva de género. Entonces, ahí pues no habrá una comparativa, no pasa nada. ¿Qué pasa cuando hay una sola persona en alguno de los dos géneros? Pues que tengo que tener mucho cuidado con reflejar los datos, ¿vale? Porque si hay una sola persona en ese grupo profesional, es un dato identificable y por protección de datos no puedo mostrarlo, ¿vale? Entonces, esto es la parte importante de cómo realizar el análisis estadístico. Todo esto es hasta aquí el tema de lo que sería el registro retributivo. Es muy importante, voy un paso atrás, es muy importante que entendáis que muchos profesionales, muchas gestorías preparan la información para poder hacer el análisis estadístico. Pero no es suficiente, ¿vale? El análisis estadístico no es suficiente tener mi tabla preparada con las ponderaciones y con individualmente tener esas medias y medianas. Yo tengo que tener un estudio estadístico de agrupaciones por niveles y desagregado por género. ¿Por qué? Porque, como hemos visto antes, yo tengo que informar a la representación de los trabajadores. La representación de los trabajadores puede ser un comité, puede ser un delegado de personal o puede ser directamente al personal, ¿vale? Que hay distintas maneras de informar, ¿vale? Esto también lo recoge la norma que os hemos adjuntado, ¿vale? Entonces es muy importante que entendáis que todo esto se debe informar al comité. Y además es importante que sepáis que esto hay que hacerlo anualmente. Cada año se debe realizar un registro retributivo, ¿vale? Es muy importante, porque lo están pidiendo en las inspecciones de trabajo. No en todas, pero en algunas pues sí que lo requieren. ¿Qué otra normativa me aplica si tengo menos de 50 empleados? Pues tengo el protocolo de acoso. Tengo que realizar el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Hay una normativa que exige pues tener ese protocolo y que todas las empresas, sean del tamaño que sean, pues tienen la obligación legal de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, arbitrando procedimientos específicos para su prevención, así como para dar cauce a las denuncias y las reclamaciones. ¿Qué significa esto? Pues que yo tengo cómo evitar el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. Pues arbitrando esos procedimientos. ¿Cómo arbitro estos procedimientos? Pues teniendo ese protocolo. Tengo que tener un protocolo, ¿vale? La norma ya me facilita modelos para poder llevar a cabo ese protocolo y lo puedo hacer conmigo mismo. Volvemos a entrar en la plataforma del Ministerio y volvemos a encontrar dos protocolos. Uno para cuando son empresas que están obligadas a tener los planes de igualdad y otro modelo para las empresas que no están obligadas a tener los planes de igualdad, ¿vale? Tenemos un modelo, no tenemos excusa para no tener el protocolo de acoso. ¿Qué pasa? Que ese protocolo de acoso no es suficiente. Tengo que tener pues procedimientos específicos según mi organización, que yo tengo que identificar, y tengo que poder dar causa a las denuncias y reclamaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que facilitarle al personal un canal
de acceso o de denuncias o de reclamaciones. Ese canal puede ser un correo electrónico específico que debe ser divulgado entre todos los trabajadores y tiene que haber una persona que recoja esas denuncias o esas reclamaciones. Lo exige la norma, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cómo abordo más el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo? Pues también debe estar revisado por la representación de los trabajadores, comité interno, delegado de personal, o si no, acceder a los sindicatos externos que están ahí también para que podamos pues, tener su asesoramiento y que puedan revisarlo, ¿vale? Lo que hemos comentado, modelos del ministerio, está el modelo del protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo para empresas que elaboren un plan de igualdad obligatorio o voluntario. Y luego el modelo de protocolo para la prevención, o sea, si no vamos a elaborar un plan de igualdad, pero ya sabemos que estamos obligados a tener ese protocolo, pues es un modelo de protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo para empresas de menos tamaño que carezcan de un plan de igualdad. ¿Vale? Entonces tenemos estos dos modelos del ministerio. Y luego repasemos, importante que debe ser aprobado por la representación de los trabajadores, que debe tener un canal y que se debe informar y sensibilizar anualmente a toda la plantilla. El protocolo debe ser difundido entre la plantilla y debe haber una sensibilización, pues puede ser a través de un escrito, puede ser a través de un vídeo, puede ser a través de una formación, ¿vale? Todo eso, igual que el registro retributivo, se debe realizar anualmente. ¿Vale? Hasta aquí lo que sería nuestra obligación, aunque no llegáramos a tener 50 empleados. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a los planes de igualdad, que ya es como lo que hemos oído millones de veces. Los planes de igualdad, los planes de igualdad, los planes de igualdad. Vale, sí que existe una normativa concreta que exige a las empresas de más de 50 empleados a tener un plan de igualdad. Eso es cierto. ¿Qué objetivos nos obliga a alcanzar un plan de igualdad? ¿Vale? No vamos a entrar dentro de las normativas porque vais a recibir lo de mañana la presentación y podéis revisarlas si queréis. Vamos a intentar entender pues si me aplica, si no me aplica, qué beneficios tengo, aunque no me aplique, cómo puedo elaborarlo, ¿vale? Un plan de igualdad, la norma de los planes de igualdad nos obligan a realizar un diagnóstico de estos 9 puntos, ¿vale? Entonces, estos son los objetivos del plan de igualdad. Proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo incluida auditoría salarial entre mujeres y hombres, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. ¿Qué significa que estos son los objetivos de un plan de igualdad? Pues que por una parte, desde una perspectiva de género, tengo que recoger información de cada uno de estos puntos y analizarla. Ver pues, en los procesos de selección, observar pues, cómo he ofertado las vacantes, si he intentado evitar o no un lenguaje sexista, si he intentado entrevistar a todos los géneros, si he aplicado una discriminación positiva en un momento dado ante igualdad de condiciones hacia el género infrarrepresentado, que puede ser tanto el hombre como la mujer. Tengo que realizar una observación y crear un diagnóstico. No hay que preocuparse. Bueno, no hay que preocuparse, quiero decir, tú estás haciendo una observación de una situación actual, una foto, para poder luego proponer, que esa es la segunda parte de los objetivos, proponer un plan de acción. Al final, todo siempre funciona igual. Recogemos información, observamos la información, la analizamos, creamos un diagnóstico. En función de los resultados del diagnóstico, propongo unas medidas, todos desde una perspectiva de género, para progresar en materia de igualdad según el diagnóstico. Si yo ya estoy
llevando a cabo unas medidas, puedo mantener esas medidas, pero puedo incorporar también otras para progresar más, ¿vale? Todo esto en todos estos puntos, ¿vale? Las fases de creación de un plan de igualdad, que no es los objetivos del plan de igualdad que acabamos de ver, las fases para llevar a cabo ese plan de igualdad son las siguientes. Para empezar, la organización tiene que manifestar su compromiso de que tiene la intención de implementar un plan de igualdad, ¿vale? Ese compromiso debe difundirse entre toda la plantilla tras la creación de la comisión negociadora o antes, pero también después de la creación de la comisión negociadora, ¿vale? ¿Qué es la comisión negociadora? La comisión negociadora es una comisión que es obligatoria crear para tener un plan de igualdad que cumpla con la norma y debe tener una representación de la empresa y una parte que represente, una parte social que represente a los trabajadores. Por parte de la empresa, pues puede haber personas con capacidad de decisión que puedan traer a la mesa pues, las dificultades por las que pueda pasar la organización, que aporte la información para poder realizar esa foto, ese diagnóstico, ese análisis, etc. Y por parte de la parte social tenemos varias opciones. En el caso de que tengamos comité, el propio comité delegará en miembros del comité la representación de la parte social en la comisión de igualdad. Pero si no tengo comité, puedo recurrir a los sindicatos externos. Y tendría que recurrir a dos de los grandes, ¿vale? A dos de los más representativos, ¿vale? Entonces, ¿que tiene que ser una cosa u otra? No, también puedo tener un comité, una comisión de igualdad en donde en la parte social pues haya parte con secciones sindicales, que haya una persona que represente a un sindicato externo, puedo tener varias fórmulas. Lo que no me puedo pasar es de 13 miembros dentro de la comisión de igualdad, ¿vale? De esa comisión negociadora. Luego veremos qué funciones tiene la comisión negociadora. La siguiente parte es la elaboración de ese diagnóstico. Ese diagnóstico en base a esos 9 puntos que hemos estado viendo que tenemos que analizar, que tenemos que recoger información de un ejercicio anual, del último ejercicio, y entonces elaboramos nuestro diagnóstico. Sobre ese diagnóstico hemos dicho que tenemos que plantear una serie de acciones con medidas a implementar, ¿vale? Es un poquito más complejo que solo unas acciones con medidas a implementar. ¿Por qué? Porque tiene que haber medidas de todos los puntos, ¿vale? Y a veces los sindicatos, la parte social, la parte del comité, nos hace reflexionar que querrían incorporar más puntos y a lo mejor pues, tenemos que tener medidas en torno a la comunicación, en torno pues eso, al lenguaje inclusivo, en torno a otros aspectos que no están dentro de lo que serían los 9 puntos que hemos visto, ¿vale? Además, esas medidas tenemos que identificar qué medios materiales y humanos necesitamos para llevarlas a cabo. Tenemos que tenerlas definidas antes de registrar el plan de igualdad en el registro de convenios y además también tenemos que, una vez negociadas las medidas, porque todas esas medidas hay que negociarlas en la comisión, tenemos que calendarizarlas en un periodo de vigencia de 4 años, ¿vale? Y dentro de ese periodo de vigencia de 4 años es cuando estaremos implementando, según el cronograma que hayamos creado, esas medidas. Eso será la implementación. A esa implementación pues hay que hacer un seguimiento. Pues periódicamente la comisión se reúne para comprobar que se están llevando a cabo las medidas y para identificar pues, y evaluar los resultados de implementar esas medidas y crear pues, esas actas donde se recojan todos esos resultados. Repasamos. Un compromiso materializado en un documento formal sería el primer paso para iniciar un plan de igualdad. La creación de la comisión negociadora sería el encargado de negociar el plan de igualdad, realizando el diagnóstico, proponiendo las acciones o medidas correctoras que sea necesario aplicar y llevar a cabo su seguimiento
y evaluación, ¿vale? Ahí veo que no lo pongo. Bueno, recordemos que la comisión negociadora tiene una parte que representa a la empresa y una parte que representa a los trabajadores, una parte social. Ninguna de las dos puede alcanzar más de 13 empleados y es recomendable, muy recomendable, debería ser paritaria. Salvo circunstancias que hagan que no pueda ser de otra manera, debería ser paritaria, ¿vale? La elaboración del diagnóstico, ¿cómo la llevamos a cabo? Recopilando la información, hemos dicho, de esos 9 puntos, analizando la información recopilada, presentando un primer diagnóstico a la comisión para que se vea y se identifique si se ha interpretado bien, si hay cosas que no se han interpretado bien, etcétera, si es suficiente, si no es suficiente. Después de la revisión se puede modificar o aceptar definitivamente y considerar esa presentación del diagnóstico como definitiva para tener el plan de igualdad, lo que es el informe preparado para registrar en el registro de convenios, que es el último paso, que ahora veremos, ¿vale? ¿Qué metodologías puedo utilizar yo para elaborar un diagnóstico? Puedo realizar entrevistas, focus groups a la plantilla, entrevistas a determinados puestos, a determinados directivos, a determinados trabajadores, etc. Puedo enviar un cuestionario a la plantilla, tanto los focus groups como el cuestionario. También el ministerio nos proporciona herramientas y modelos para poder llevar a cabo esos focus groups o para poder llevar a cabo los cuestionarios, ¿vale? Y luego otra manera, bueno, una manera no, o sea, es imprescindible solicitar a la empresa pues, los datos y la documentación necesarios para realizar el diagnóstico, para realizar ese análisis, ¿vale? Una vez con esa información analizada, ¿vale? De la información recopilada, ya puedo, y ya consideremos que ya tenemos un diagnóstico que toda la comisión ha considerado definitivo, ya puedo poner en marcha el plan de acción. ¿Cómo? Pues detectando posibles medidas correctivas y preventivas de lo que sería el diagnóstico, los resultados, ¿vale? Entonces se elabora una primera propuesta de medidas correctivas y preventivas. Aquí solamente hemos puesto correctivas, pero son correctivas y preventivas también. Se revisa por parte de la comisión. Cuando decimos que se modifica o se aceptan, es la negociación, ¿vale? Yo puedo, como parte de empresa, proponer una serie de medidas, yo puedo, como parte de la parte social, presentar una serie de medidas, tenemos que ponernos de acuerdo y se tiene que votar. Y ante las votaciones, pues lo que salgan. Pueden existir casos de bloqueo y existen varias maneras de desbloquear, ¿vale? También existen, pues yo qué sé, en Mallorca mismo, el TAMIP, desde hace poquito, se considera también un organismo de desbloqueo en estos casos, por ejemplo, ¿vale? De hecho, tengo constancia de que recientemente, pues, todo el personal ha recibido pues, formación para poder llevar a cabo este tipo de desbloqueos, ¿vale? Pero bueno, en general, yo la verdad es que nunca he vivido una situación de bloqueo, toquemos madera, pero bueno, si existiera, porque hay una situación de bloqueo en la que las partes no se ponen de acuerdo, pues habría que recurrir a esos organismos externos, ¿vale? Una vez ya podamos tener la presentación del plan de acción como definitiva, tenemos que identificar de esas acciones que hayamos negociado los medios, hemos dicho los medios materiales y humanos que voy a necesitar, ¿vale? También tengo que incluir un seguimiento, cómo voy a llevar a cabo el seguimiento de esas medidas, ¿vale? Y tengo que calendarizar el plan de acción, ¿vale? Tengo que crear un calendario en el que se identifiquen, pues en el periodo de vigencia, que es un máximo de 4 años, en qué momento voy a llevar unas acciones, en qué momento voy a llevar otras. Pueden ser acciones que se lleven a cabo al cabo de todo el periodo de vigencia, por ejemplo, pues formación anual en materia de igualdad a toda la plantilla, y puede haber pues el primer año una formación básica en materia de igualdad, el segundo año pues más de lenguaje inclusivo, el tercer año pues profundizar un poquito más en otros aspectos, o puede ser a determinados departamentos. Pues yo que sé, el departamento de comunicación y marketing, pues considero prioritario pues, que tenga una formación de lenguaje inclusivo para poder, a través de redes sociales, a través de nuestra web o a través de comunicación interna, pues llevar ese tipo de acciones, ¿vale? Hasta aquí el plan de acción.
Ay, perdonad, bueno, nada, lo que acabamos de revisar, ¿vale? Lo volvemos a decir para que lo tengamos claro. Las medidas se negocian, se calendarizan, se indican medios materiales y humanos para llevarlas a cabo, se indica cómo se dará el seguimiento y se indica cómo se medirá el impacto, ¿vale? Y todo esto se recoge en un informe que además es un informe que todo esto es el contenido mínimo del texto del acuerdo, ¿vale? Y ese contenido mínimo del texto del acuerdo que recoja toda esta información es lo que yo voy a registrar en el registro de convenios, ¿vale? El registro de convenios es una plataforma donde tengo que tener el texto del acuerdo, que es ese informe con información sobre la comisión, información sobre el diagnóstico, información del plan de acción, información del calendario, información del seguimiento, todo eso que tiene que entrar dentro del contenido básico del texto del acuerdo, se genera un informe. Uno en PDF y uno en Word, que tienen que ser idénticos. El PDF confirma de toda la comisión. Esto se sube al registro de convenios a través de un canal del registro de convenios, ¿vale? Con otros documentos anexos, como son el acta de constitución de la comisión, delegación en el firmante. ¿Cuál es la delegación en el firmante? Pues imaginaros que la persona propietaria de la organización, que es el que ostenta la titularidad de la firma digital que accede al registro de convenios, pues no forma parte de la comisión. Pues la comisión tiene que crear un documento que indique que delega en el firmante la representación para poder subir el plan de igualdad en el registro de convenios, ¿vale? Y otra serie de documentos, ¿vale? Pues por ejemplo, si mi comisión de igualdad, la parte social, es miembros del comité, pues hemos dicho antes que los miembros del comité tienen que tener la representación bajo acta del comité para la representación dentro de la parte social de la comisión. Una cosa es el comité de empresa y otra cosa es la comisión de igualdad, ¿vale? Entonces, también eso se genera un acta que también hay que subir al registro de convenios. Y luego una serie de anexos, como es el convenio, como es pues, el registro retributivo, como es la auditoría salarial, una serie de resultados del diagnóstico que no me caben dentro de lo que sería el texto del acuerdo, pero que subo como otros dentro del registro de convenios, ¿vale? Es un poquito complejo, la verdad es que con el poco tiempo que tenemos pues me resulta complicado no profundizar, ¿vale? Pero un poquito para que tengáis la idea y de todas maneras en la guía del Ministerio todo esto que os estoy diciendo por lo menos ya no sonará chino y podéis identificar lo que os estoy comentando, ¿vale? Y de todas maneras, si queréis profundizar en algún punto, lo dicho. Ahora vamos a ver, todavía ya son las 6 menos 5. Voy a intentar acabar 15 minutos antes para que podamos pues hacer esas consultas, ¿vale? La implementación, pues la implementación es ese calendario de acción y puedo haber decidido que tengo medidas de formación, tengo políticas que quiero implementar, procesos que quiero crear, estrategias de comunicación, programas que quiero llevar a cabo, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda esa implementación que está calendarizada se lleva a cabo, ¿vale? Y se hace un seguimiento y una medición del impacto durante esos 4 años, que es el máximo de periodo de vigencia que me permiten para el plan de igualdad, ¿vale? Si hay cambios, pues nada, se deben registrar. Es importante, una cosita, dentro de lo que es el diagnóstico, que hemos visto que hay 9 puntos, uno hablaba de la auditoría salarial. La auditoría salarial es una auditoría que se presenta a lo que es la Comisión de Igualdad, pero que contiene como la interpretación de los resultados del registro retributivo que yo tengo obligación de informar al comité. ¿Os acordáis que hemos hablado del registro retributivo? Es una norma que nos exige tener un registro retributivo anual a todas las empresas. La auditoría salarial lo que ofrece es una contextualización de la entidad. Tiene que incluir la metodología que yo he llevado a cabo para llevar ese registro retributivo. Tiene que contener los conceptos salariales de cada uno de los grupos,
del variable, del fijo, del extrasalarial y en especie, ¿vale? Tengo que explicar qué conceptos pues, hay incluidos. Y tengo que hacer una interpretación de los resultados y explicar si hay brecha salarial, pues justificar por qué. Existen casos en los que a lo mejor, pues por conciliación, pues uno de los dos géneros concilia más que el otro. El que concilia más, pues tiene menos accesos en muchas ocasiones a variables o tiene menos acceso a retribución en especie. Y eso puede generar una brecha. Pero es una brecha que podemos darle una explicación, ¿vale? Otra cosa es cuando no tenemos explicación y tenemos una brecha salarial. Ahí ya tenemos que realizar una medida. De hecho, la auditoría salarial nos obliga a incluir tanto cómo voy a hacer un seguimiento, cómo voy a proponer yo medidas correctivas o preventivas para evitar la brecha salarial injustificada, y esa misma acción puede estar también en el plan de acción, pero dentro de la auditoría salarial tiene que estar. Es como crear un documento aparte que recoja esa interpretación del registro retributivo. Y aparte de ese documento aparte que puedo subir al registro de convenios en otros, tengo que generar un pequeño resumen dentro del texto del acuerdo, ¿vale? Porque porque forma parte de ese contenido mínimo del texto del acuerdo, ¿vale? Vamos a ver de la comisión negociadora, ¿vale? Algunos aspectos. Seguimos con otra frase, esta es de Abraham Lincoln. Yo siempre les digo a todas las comisiones negociadoras, importante, una casa dividida en contra de sí misma no puede sostenerse. La comisión no puede ser un punto de conflicto. Es verdad que en ocasiones pues, hay conflictos porque es muy difícil entendernos, ¿no? Y cada uno pues, ve solamente pues, su parte y claro, entiende muy bien su parte y le resulta difícil entender la parte del otro. Pues tenemos que recurrir a todos aquellos conceptos que hemos estado hablando al principio, ¿no? Pues que es un principio fundamental, que requiere apertura, que requiere empatía, que requiere responsabilidad y que es convivencia y no hostilidad, ¿vale? Entonces, una comisión de igualdad debe emanar de esta base, ¿vale? La comisión negociadora es la encargada de negociar el plan de igualdad, ¿vale? También de reconocer el diagnóstico que hemos dicho y de proponer las acciones o medidas correctoras que sean necesarias para aplicar y llevar a cabo el seguimiento y la evaluación que hemos estado viendo, ¿vale? ¿Qué implica formar parte de la comisión negociadora? Pues reconocer esa igualdad como principio básico que hemos estado viendo al principio y transversal de la organización. Debe velar por incluir ese principio en los objetivos de la política de la empresa y en particular en la política de gestión de recursos humanos, ¿vale? Y debe facilitar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, tanto para la elaboración del diagnóstico, ¿vale? Porque esa información que tenemos que analizar, pues la necesitamos, como para implementar, bueno, también para definir y crear el plan de acción, como para implementarlo, el plan de acción, ¿vale? Y también debe facilitar la inclusión de la igualdad en la negociación colectiva, ¿vale? Recordemos una parte que representa a la empresa y una parte que representa a los trabajadores, una representación sindical, ¿vale? Que puede ser participación del comité, de las delegadas o delegados o la representación sindical, ¿vale? De los sindicatos mayoritarios o podemos convocar a otros sindicatos, ¿vale? Que no hace falta que, o sea, podemos tener vinculación por nuestro sector o porque nos interese que asistan otros sindicatos, ¿vale? ¿Qué es el bloqueo en la negociación? Pues lo que hemos comentado antes, cuando una de las partes negociadoras pues, se niega a negociar y no es posible elaborarlo, pues puede ser porque no nos estemos entendiendo y entonces pues, no se puede acordar pues, el diagnóstico o las medidas. Como hemos dicho, existen mecanismos de desbloqueo. Esto es una de las cosas que también tendremos que incluir en el plan de igualdad. ¿Cómo voy a desbloquear yo en caso de bloqueo? Valga la redundancia, ese bloqueo, ¿vale? Recordemos que aquí el TAMIP pues, puede ser un organismo que nos ayude a desbloquear. Vamos a ver ahora, ¡ay, madre mía!, las consecuencias y responsabilidades y los beneficios de implementar un plan de igualdad, ¿vale? Uno de los beneficios más allá del cumplimiento normativo es la contribución al ODS 5 y a la Agenda 2030, ¿vale? Hemos dicho que hay uno de los objetivos de desarrollo sostenible que es de igualdad de género. Es un objetivo en el que se ha identificado que se deben llevar acciones a cabo porque hay desequilibrios y es una manera de, actuando localmente, contribuir globalmente, ¿vale?
Esto hace, pues no me encanta este engranaje porque a nivel social muchas veces llevamos acciones que repercuten en otros ámbitos o otros ámbitos a nivel social, ¿vale? Por ejemplo, no sabría, por ejemplo, a nivel de igualdad de género, vale, por ejemplo, una historia de una ONG que en un momento dado pues, va a crear una canalización en un poblado que no tiene acceso a agua potable, ¿vale? Cuando llegan allí y están en medio del desarrollo de la canalización, se dan cuenta de que ese poblado es un poblado pues, donde el hombre tiene un funcionamiento superior sobre la mujer está bastante sometida y la mujer era la que iba a acceder al río a llevar agua para el poblado, ¿vale? Para la que recogía agua para llevar al poblado. Y lo que no se habían dado cuenta es que esos momentos eran momentos en los que la mujer dejaba de estar al servicio absoluto del hombre y tenían sus espacios. Desde el momento en que estaban creando una canalización, desaparecían esos espacios. No es la mejor manera seguir fomentando o seguir mirando hacia otro lado y tener esos espacios. La mejor manera, evidentemente, es la transformación. Pero a lo mejor, hasta que no haya un paso más avanzado, llevar a cabo determinadas acciones del ámbito medioambiental pueden repercutir negativamente en el ámbito social. Entonces es importante ver qué acciones estamos llevando a cabo y cómo afectan entre los ámbitos, ¿vale? Otra manera de obtener un beneficio, evidentemente, es con un cumplimiento normativo. ¿Desde qué puntos de vista? Pues desde que llegan las inspecciones y podemos tenerla preparada toda la documentación sin problema, evitando las sanciones. Las sanciones pueden ser de muchos tipos, puede ser por incumplimiento de la norma, ¿vale? En los casos graves, por ejemplo, casos graves serían pues que no estemos llevando a cabo el seguimiento, ¿vale? Y esos casos pues, pueden tener, dentro de esos casos graves, puede haber varios grados y son estas las sanciones que se pueden llegar a tener. Y dentro de los casos muy graves, como serían no tener un plan de igualdad, no tener un registro retributivo, no tener un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, pues existen estos grados. De todas maneras, el protocolo sexual y por razón de sexo entraría ya en el incumplimiento de un principio fundamental, que es la sanción que vemos a continuación. Y puede haber varias maneras de considerar incumplida esta norma y este principio fundamental. Por no identificar los riesgos de acoso sexual y por razón de sexo, por no tener las medidas detalladas preventivas dentro del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, o por no haber intervenido ante la identificación de riesgos. Por ejemplo, si no tengo el canal, pues no lo tengo detallado, no me puedo enterar, entonces las multas aquí son muy graves, ¿vale? ¿Qué otros beneficios puedo tener a la hora de implementar un plan de igualdad? Pues hay beneficios del tipo acceso a subvenciones, tanto europeas como nacionales. A nivel europeo, yo no sé si habrá algún tipo de subvención en el que a día de hoy no puntúe el tener un plan de igualdad. Ya son muchas las organizaciones, tanto organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones científicas, organizaciones de muchos tipos que suelen necesitar el acceso a las subvenciones para mantenerse, para mantenerse básicamente, y necesitan un plan de igualdad. Sin el plan de igualdad no pueden ni tan solo acceder a las subvenciones. Y en algunas subvenciones nacionales pues puede ser que puntúe más o puntúe menos, pero si son nacionales derivadas de subvenciones europeas también nos van a pedir el plan de igualdad. Otra manera de beneficiarse de un plan de igualdad es cuando yo quiero concursar, ¿vale? Pues sale una concesión y quiero concursar. En mi plica, dentro de la oferta de mi plica, muchas de ellas o la mayoría puntúa el tener un plan de igualdad. De hecho, ya ha habido alguna entidad que en un momento dado nos ha dicho, es que bien, hemos podido ganar la concesión gracias a la puntuación que hemos obtenido extra de el plan de igualdad. Acceso a bonificaciones, ¿vale? Esto va un poco ligado al efecto dominó en otras normativas. Desde el momento, por ejemplo, el registro retributivo.
el registro retributivo va a afectar a las normativas de contratación. Entonces, si yo no tengo informado a la parte social el registro retributivo, puedo tener dificultades ante una inspección de trabajo y no solamente una sanción, sino la imposibilidad de contratación, ¿vale? Y luego el acceso a determinadas bonificaciones que en un momento dado puedo tener por contrataciones u otros, ¿vale? Que si no tengo el plan de igualdad, pues no puedo acceder a esas bonificaciones que en muchos casos son un aporte muy importante para las organizaciones. Peculiaridades, vale, 5 minutos para hablar de las peculiaridades y os dejo 15 minutos si queréis que mencionemos algo. Ya sé que no es mucho tiempo, pero es que ya veis que son muchas cosas y que he intentado resumir sin dejarme nada y demás. Peculiaridades según la tipología de empresa, ¿vale? ¿Qué cosas debo tener en cuenta según mi tipología de empresa, ¿vale? Según mi tipología de empresa tengo que intentar entender qué normativa me aplica. Si yo he tenido a lo largo de un ejercicio anual 50 contrataciones, aunque no sean en el mismo momento, yo ya tengo la obligación de tener un plan de igualdad. ¿Qué debo tener en cuenta también? ¿Cuáles son los objetivos de yo o contar con un plan de igualdad o estar aquí entendiendo lo que es la igualdad de género? Puedo tener unos objetivos internos de mi propia organización, pues todos los beneficios que hemos podido viniendo explicando, o sea, venimos explicando pues una serie de beneficios tanto de cumplimiento normativo como de equilibrio interno, como de esas medidas que me van a permitir progresar en materia de igualdad, esa igualdad de oportunidades que aumentan la satisfacción de los trabajadores, que a la vez repercuten en la productividad, etcétera, etcétera. Pueden ser objetivos externos. Puede ser que yo como consultora quiera dedicarme a asesorar a las organizaciones. En este caso, lo primero que yo tengo que tener muy claro son las normativas que van a afectar a las empresas y cómo deben abordarla. Eso es súper importante, porque la elaboración del plan de igualdad, al margen de que debemos hacerlo bien, cuando yo lo registro en el registro de convenios, el técnico del ministerio o de la Consellería de Trabajo, por ejemplo, si es a nivel nacional, una empresa a nivel nacional, lo va a evaluar el Ministerio de Igualdad. Si es una empresa local, pues lo va a evaluar la autoridad competente local. En este caso aquí es la Consellería de Trabajo. Pues el técnico nos va a hacer un requerimiento, que suele pasar siempre, ¿vale? Esto es como hacerse una casa, que el técnico te dice que tienes que subsanar unas deficiencias. Pues en ese requerimiento ya nos va a indicar qué tenemos que subsanar. Entonces, si no está completo, si nos faltan cosas, siempre podemos subsanar las deficiencias. Ahora, desde el momento en que nosotros estamos asesorando, tenemos que asesorar bien de cómo hay qué normas tienes que abordar, cómo tienes que abordarlas. Por ejemplo, si eres una empresa con distintos CIFs, ¿vale? Si son distintos CIFs puedes hacer un plan de grupo, pero tiene que ser un diagnóstico por CIF. Si eres una empresa con distintos centros de trabajo, el registro retributivo tiene que ser por centro de trabajo. Una serie de peculiaridades que nos obligan a tener que conocer muy bien la norma para asesorar a esas entidades. Si mi objetivo es ser un asesor externo. ¿Qué otras cosas debo tener en cuenta? Pues cómo formar la parte social. Si yo no tengo comité, pues ¿cómo debo hacerlo? Pues debo convocar a 2 sindicatos de los más representativos. Si tengo comité interno, pues puedo pedirle al comité interno que por favor delegue en 3 personas mínimo, 13 máximo, la representación para participar en la comisión, en la parte social. Bueno, es importante, son cosas que debemos tener en cuenta porque en un momento dado, si es un plan de grupo, por ejemplo, podemos constituir una comisión de igualdad, pero tenemos que tener en cuenta pues, todos esos centros de trabajo. Son distintas peculiaridades que debo tener en cuenta según mi tipología de empresa y de organización, ¿vale? Y, por supuesto, tener en cuenta qué debo implementar. Eso es súper importante también. Si yo tengo un diagnóstico X de resultados, pues hay determinadas medidas que sí o sí deberé implementar, hay determinadas medidas que
debo poder incluir como parte del plan de acción, pero que son medidas de continuidad que no debo de dejar de hacer, y otras medidas que tendré que incorporar pues porque haya salido algo grave. Por ejemplo, si yo no tengo un protocolo de acoso sexual y protección de sexo, sí o sí tengo que incluirlo como medidas prioritarias dentro del primer mes de implementación, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo que debo tener en cuenta. Y resumiendo ya antes de poder dar paso, que ya me quedan 2 minutos para el cuarto, porque he puesto una carretera. Esto es un camino que realizamos todos, que contribuimos todos desde las empresas a nivel individual, a nivel social, como parte de la sociedad, como compañeros, como responsables de equipos. O sea, es un camino que, como hemos visto al principio, pues lleva muchísimos años que se está llevando a cabo. Podemos estar más o menos de acuerdo con determinados movimientos, podemos ser de un lado o de otro, pero desde luego es un principio fundamental que nos afecta a todos, es un camino en el que tenemos que avanzar para que todos tengamos igualdad de oportunidades, hombres, mujeres, todos los géneros. Es un camino en el que no podemos obviar todos los avances que se han dado, ¿vale? Muchísimas veces pues nos encontramos en juegos que no se ha hecho nada. Bueno, no se ha hecho nada. Hay muchísimas personas que han luchado por tener esta igualdad de oportunidades, hombres y mujeres, y hay que reconocerles que estamos aquí gracias a ellos. Y bueno, y que entre todos podemos seguir avanzando en este camino de la igualdad de oportunidades que espero que yo creo que ya nos queda muy poquito, y con las nuevas generaciones ya ni os cuento, vamos. Así que hasta aquí yo todo lo que os tenía que contar. Me encantaría profundizar en más cosas, pero ya quiero dejaros estos 15 minutos para que vosotros podáis o hacer consultas. Si queréis profundizar en algo, a lo mejor no nos da mucho tiempo, pero bueno, podemos resolverlas. No sé si habéis hecho alguna consulta a través del chat, y si no, pues a través de mails o lo que consideréis. Soy todo oídos si queréis comentar algo. Pues muchas gracias, Paloma. Has condensado, es verdad, muchísima información. Muchísimas gracias. Sí, Es sí, que ha sí, que sido tiene una hora mucho y media, no me cuerpo. da para mucho. En el caso de que a lo mejor digáis, mira, es que nos interesa profundizar en esto y hacemos otra formación de esto, porque Exacto. Yo creo que esto como sí, primer enmarcar de qué se trata, sí, ¿no? Y todo lo que hay que abordar, y a partir de aquí podemos hacer sí, una segunda para profundizar en según qué ámbitos. Pero bueno, no sé sí. si las personas que estáis, si tenéis alguna duda en concreto que queráis que comentar ahora con Paloma, este ratito. Buenas, ¿se me escucha? Se Sí, te escucha, Isabel. No, soy Lucía. A ver, ay, pues perdón, Perdón, es que no te justo veía. Perdona, voy como Isabel ha abierto sí. el micro, digo, pues Isabel, no le veía mover la boca, pero como os veo tan pequeñitas. Perdona, vale. cuenta, No, Lucía. no, es que justo voy conduciendo y digo, no tengo la cámara por eso. Vale, Quería tranquila. agradecerte muchísimo el taller porque ha sido súper, súper bueno. O sea, me ha encantado toda la información que nos has ofrecido. Y nada, quería saber un poquito en qué momento la empresa decide implementar un plan de igualdad, aunque, o sea, aunque no sea obligatorio. Hay muchos tipos de empresas, ¿eh? Es que nos estamos encontrando con, principalmente las empresas implementan los planes de igualdad por obligatoriedad, eso también lo digo. Pero bueno, forma parte del proceso, ¿no? Esto, mucha gente dice, jolín, esto es indignante. Bueno, bienvenida sea que sea obligatorio, porque esto nos hace incorporar esa conciencia que a lo mejor no tenemos si no implementáramos un plan de igualdad. Muchas veces no entendemos, creemos que es algo político, creemos que es algo extremo, creemos que es algo, y no entendemos los beneficios hasta que nos empapamos de un plan de igualdad. Entonces, bienvenida sea la obligatoriedad si nos permite abrirnos a la conciencia. Entonces, la mayoría de las empresas es por obligatoriedad. Luego existen otro tipo de empresas que es por acceso a subvenciones, que no es la obligatoriedad, pero casi es la obligatoriedad. Entonces es el segundo tipo de empresas. Y luego ciertamente hay empresas que son
conscientes y que tienen el interés por conocer lo que es un plan de igualdad e implementarlo. Suelen ser empresas, pues es verdad, del ámbito científico, del ámbito de la investigación, del ámbito sanitario, del ámbito que no tiene a lo mejor la obligatoriedad de implementar todo un plan de igualdad, pero la que han empezado a ver y oír igualdad de género, pues del ámbito científico en que la mujer, pues a lo mejor pues no está tan incorporada, ¿no?, al mundo científico, pues quieren poder tener un plan de acción para fomentar y romper con esos estereotipos, o empresas públicas a lo mejor más masculinizadas o feminizadas que también quieren romper con estereotipos. Existen también. Y empresas éticas también, ¿eh? Empresas éticas, vamos. Súper. Muchísimas gracias. Nada, nada, a vosotras. Isabel. Ahora sí, muchas gracias. Pues nada, Paloma, te quería agradecer esta explicación express. He quedado un poco en colapso porque yo no sabía si eras... me bajaré el manual de la página del ministerio y tenía dos preguntas, a ver si se puede rápidamente. En tu experiencia, claro, la empresa que contrata una cosa de estas es porque la quiere hacer, aparte de porque la tenga que hacer, ¿no?, que ya nos has explicado. Pero ¿qué desarrollo en el tiempo requiere esto? O sea, ¿se puede hacer en unos meses? No sé. Y luego la segunda pregunta es, si identificamos deficiencias en los diferentes ámbitos, en los 9 ámbitos estos que tenemos que analizar, ¿la idea es proponer una medida por ámbito deficiente o varias medidas, o cómo va esto? Gracias. Vale, mira, la primera pregunta, ¿cuál era? Soy fatal. La primera pregunta era... El tiempo, ¿cuánto tiempo tardas en elaborar? Sí, perdona. El tiempo. Vale, el tiempo depende de muchas cosas. Para empezar, de la magnitud de la organización, ¿vale? Desde que nosotros empezamos a hacer los planes de igualdad hasta ahora, el tiempo ha cambiado una barbaridad. La norma ha ido incorporando cada vez más una parte más exigente, ¿no? Y también los propios sindicatos pues cada vez están siendo más exigentes. Al principio eran más laxos, entendían pues las dificultades de incorporar esta norma, pero ahora cada vez más están siendo exigentes con la norma, ¿vale? Entonces, al principio tardábamos unos meses, ahora en teoría no deberíamos tardar más de un año, ¿vale? Pero también depende no solamente... no podemos decir, pues es este tiempo, depende de la magnitud de la organización, depende muchas veces del traslado de la información, porque sobre todo la información del análisis retributivo, nosotros tenemos un crack que se llama David Proques, que es el encargado de la parte del análisis salarial, ¿vale? Él es el responsable técnico de esta área. Y hay veces que el pobre, cuando ordena la información para que pasemos a la siguiente fase de análisis, se vuelve loco ordenando la información, y hay veces pues, que te la pasan muy bien. Hay veces, por ejemplo, cadenas hoteleras que tienen distintos centros de trabajo, pues imagínate, cadenas hoteleras, pues hay que hacer un registro retributivo de cada una de los centros de trabajo. No es lo mismo eso, o por ejemplo, cadenas hoteleras que son una marca comercial, pero que cada hotel tiene su CIF y que hay que hacer un plan de igualdad independiente. O cadenas hoteleras que sí que son de grupo y aún así tienen CIF y podemos hacer un plan de igualdad de grupo, pero con distintos diagnósticos dentro del texto del acuerdo. O sea, son muchas las posibilidades y es difícil. Yo antes me mojaba, pero ahora no me quiero mojar. No me quiero mojar, pero sí que siempre escuchamos la necesidad de las empresas. Por ejemplo, aquellas empresas en las que han recibido una diligencia y les han dado 2 meses para presentar un plan de igualdad, pues hay que ponerse las pilas, porque no les vamos a dejar tirados. Y hay que ponerse las pilas y hay que sacarlo adelante para que no tengan una sanción y para que lo pongan en marcha, porque al final, si no, eso también hace que la organización como que se ponga en contra de todo esto, ¿no? Entonces, ver que lo salvamos, ver que al final hay un beneficio también y que hay una continuidad, pues se abrirán de otra manera también a esta aventura de la igualdad de género. Y luego, pues por ejemplo, organizaciones que nos han pedido estas que lo necesitamos antes de noviembre porque si no perdemos las bonificaciones, pues también lo escuchamos y nos ponemos las pilas, ¿vale? Ahora también es verdad que si la entidad no nos pasa la información, milagros no podemos hacer. Pero sí que, o por ejemplo, muchísimas organizaciones no tienen ni comité, pero quieren tenerlo para la parte social y entonces pues hay que esperar a la constitución del comité. Bueno, depende, es difícil. Y luego,
El tiempo y la otra, sí. Perdona, solo repreguntando un detalle. ¿El análisis retributivo no deberían tenerlo hecho ellos? Porque era una de las cosas obligatorias, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es una de las cosas obligatorias, pero es una de las cosas obligatorias también recientes y entonces eso es anual, al margen que tú tengas tu plan de igualdad de 4 años, de vigencia de 4 años, con tu auditoría retributiva del ejercicio del que hayas hecho el plan de igualdad, tú tienes que hacer tu registro retributivo anual. Pero también esto es reciente, entonces, ¿deberían tenerlo hecho? Sí, pero muchas no lo saben y no lo tienen hecho, la mayoría. Vale. La mayoría. Y luego la otra pregunta, ¿cuál era? Perdóname. Era si en los objetivos, en los que hemos identificado deficiencias, Sí, a ver las sí, medidas correctoras, sí. no Vale, sé, si es 1, 2, 3, lo que sea. sí, sí. No, una nos van a decir que vaya plan de acción más pobre, ¿vale? La idea es, por lo menos incluir las que ya estamos llevando a cabo, porque todos llevamos a cabo acciones en materia de igualdad, aunque no lo creamos, ¿eh? Muchas veces decimos, pues mira, esto lo estoy haciendo, pues mira, esto también lo estoy haciendo. Entonces tenemos que incluirlas como medidas de continuidad y luego incluir otras que lo importante es que sean coherentes con el diagnóstico, con los resultados y que realmente sean, bueno, efectivas no lo vas a saber hasta que no hagas la medición del impacto, ¿no? Pero que intenten ser, pues, que progresen en materia de igualdad, ¿no? Que puedan proponer avances pues, importantes. Pues si no tengo un protocolo de acoso, pues intentar tener el protocolo de acoso, porque nunca sabemos si se pueden presentar estos casos. ¿Vale? Entonces, si se presentan, pues tenemos que estar preparados y hay cosas que son indispensables. Pero una medida no suele ser suficiente, no suele serlo. Ahí también entra en juego pues, lo que van negociando pues el comité, la parte social de la comisión con la parte de empresa. Esto lo negociarán ellos. A lo mejor llegan a un acuerdo de que haya una por tal. Cuando suelen intervenir los sindicatos más representativos, que son los que saben del tema, no suelen considerar suficiente una acción. Porque es que en realidad salen resultados de muchos tipos. Hombre, a lo mejor la empresa está muy bien en todos los aspectos y simplemente tenemos medidas de continuidad. Podría ser, depende. Muy interesantes las preguntas, ¿eh? Súper interesantes. A colación de esto que nos estás explicando, la medición del impacto, las evidencias en los resultados, ¿es algo que las empresas tienen que ir reportando a la administración o las tienen que mantener hasta que les llegue una visita, una inspección? Y en ese momento es cuando tienen, es así. Ese impacto hay que medirlo e informarlo a la Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad tiene que hacer esas reuniones de seguimiento, pues velar porque realmente se estén llevando a cabo y hacer una observación de cómo estamos, si hemos acertado o no en esa propuesta de medidas. Y hay ocasiones en las que podemos decir, ostras, es que hemos creado esta medida y realmente no está siendo efectiva o realmente hemos tenido estas dificultades, vamos a posponerla o lo que sea. Eso puede pasar, pero sí, no, solamente hay que en las reuniones de seguimiento informar a la comisión y si viene una inspección, pues sí. Pero esas medidas, ese seguimiento, ¿vale? Y esa medición del impacto ya me da mi información para el siguiente plan de igualdad, porque va a ser la foto de mi organización. Claro. Y esto, por ejemplo, es verdad que, por ejemplo, Porsche IB, que es un caso de que recientemente han recibido el registro favorable, nosotros en Práctica ODS, mira, podría haber puesto, mira, muy mal por mi parte porque somos colaboradores de Go Consulting. Tendría que haber puesto el logo de Go Consulting también, porque son nuestros super colaboradores. Y Go Consulting, con Go Consulting hicimos el plan de igualdad de Porsive. Entonces, Porsive tiene el registro favorable del último plan de igualdad, pero ellos ya habían tenido uno anterior, aunque no con la norma actual, pero ya tenían un informe de resultados del impacto y la medición del impacto del seguimiento y demás del periodo de vigencia del anterior plan. Entonces ya tenían información que podían, de la que podían partir para el plan de igualdad. Entonces, muy bien. No sé si hay alguna duda más. De todas formas, enviaremos luego la presentación de Paloma, que están también sus datos de contacto. Si tenemos alguna duda en concreto, también nos servirá Paloma para preparar el esquema de lo que podría ser la siguiente sesión, ¿no? Sí. Recoger. Lo siento por haberlo... No, todo lo contrario.
O sea, es que he intentado pues dejar este tiempo, mira, vamos, o sea, está siendo todo clavadísimo porque es que Clavado. no sabía ya cómo hacerlo, pues para hablaros de todo, para que vosotros decidáis en qué queréis profundizar. A lo mejor una vez difundido el vídeo, pues otros socios de Eticentre pues deciden, oye, pues mira, nos interesaría profundizar en este aspecto y a lo mejor pues el próximo y vosotros los que habéis asistido y podemos profundizar en otro, porque ciertamente esto es una pincelada, pero es que no podía ser de otra manera, o sea, no me Claro, da la vida. es que luego cada empresa tiene una casuística específica, ¿no? Sí. Pues si no hay más dudas, más consultas, yo creo que vamos a cumplir estupendamente el horario. Darte las gracias, dar las gracias a todos, os enviaremos la presentación y el vídeo también. Y nada, a vuestra disposición para resolver cualquier duda. Muchas gracias a vosotros. A Hasta vosotros, luego. muchísimas Muchas gracias. gracias y disponibles para resolver las dudas que necesitéis, ¿vale? Estupendo. Muchísimas gracias, Eticentre, por la oportunidad. A Gracias. vosotras, a ti, gracias. Hasta luego. Un abrazo.